Cuando en 1932 el multimillonario aficionado al cine Howard Hughes empezó a preparar la preproducción de Scarface, tenía muy claro cuál era su objetivo: hacer la película de gángsters definitiva y superar todo lo que se había hecho hasta entonces, produciendo la obra más violenta y realista de todas. No obstante, se encontró con un pequeño problema de timing. Mientras que Hampa Dorada, de Marvin Leroy, y El enemigo público, de William Wellman, se habían realizado en esa fascinante época en que el código de censura Hays todavía no se aplicaba con auténtica severidad, su película saldría a la luz en el momento en que todo eso empezaría a cambiar, siendo un film a medio camino entre la libertad del conocido como cine precódigo y el posterior, constreñido por unas exigencias censoras que se prolongarían en Hollywood durante décadas. Pero antes de que eso sucediera, Hughes sabía perfectamente lo que quería, y por ello contrató a un guionista de primer nivel como el célebre Ben Hedge y a un director tan prometedor y talentoso como Howard Hawks, con el que curiosamente había estado disputado poco antes a causa de que la película de aviadores que este había dirigido, La Escuadrilla del Amanecer, suponía una peligrosa competencia para su carísima Los Ángeles del Infierno. Tomando como inspiración al célebre Al Capone, Scarface tenía como protagonista a Tony Camonte, un pistolero italoamericano que trabajaba para el gángster Johnny Lobo, quien gracias a él llega a ser el jefe absoluto del AMPA. Pero una vez que Tony ha eliminado a casi toda la competencia de su jefe, decide dar el último paso, eliminando al mismísimo Lobo con la complicidad de su cómplice y amigo Gino Rinaldo. Convertido en el amo de toda la ciudad, nada parece oponerse en el camino de Tony, salvo la posesiva relación que tiene con su hermana Cesca, que tendrá consecuencias dramáticas cuando ésta y Gino se enamoren. Según parece, el guión inicial, escrito por William Barnett, con el que Hughes se acercó a Hedge, trataba sobre dos hermanos. Uno de ellos un matón y el otro un policía. El guionista pensó que era demasiado tópico y decidió reescribirlo, eliminando esa idea y potenciando lo que serían los dos rasgos claramente distintivos de la película: unas dosis inusitadas de violencia, prometiendo a Hughes que en su guión se mataría a más gente que en cualquier otra película policíaca hasta la fecha, y la relación de tintes claramente incestuosos que tiene Tony Camonte con su hermana, basada, según parece, en la historia de los Borgia. Ahí fue cuando realmente nació Scarface. El siguiente aspecto fundamental para que la película funcionara era contar con un actor carismático, tal y como habían sido en su momento Edward Robinson y James Cagney en sus respectivas obras del género. El escogido fue Paul Mooney, quien por entonces trabajaba en el teatro y que alcanzaría el estrellato gracias a esta película, convirtiéndose a lo largo de la década en el actor de carácter por excelencia de Hollywood. Su interpretación roza lo sobreactuado, aunque Hawks consiguió atenuar parte de sus excesos, permitiendo que se entreviera el carácter inmaduro e inestable del personaje sin que rozara la caricatura. Lo contrario sucede con el otro gran descubrimiento del film, el actor George Raft, un intérprete mucho más limitado que francamente nunca ha terminado de convencer a la mayoría de los grandes críticos de la época y cuyas limitaciones interpretativas Hawks supo compensar con detalles como ese gesto repetido de lanzar una moneda al aire que le da un extraño carisma. Raft, que curiosamente había estado metido realmente en el mundo del AMPA y en el fondo no hacía más que reflejar un tipo de personaje que conocía de primera mano, pasaría a ser otra de las grandes estrellas de la década. Uno de los aspectos más interesantes de Scarface es que se trata de una película hija de su época, pero que al mismo tiempo ha acabado soportando mejor el paso de los años que el resto de exponentes del género. Se nota que era un film pensado para impresionar al público de entonces, con un guión repleto de guiños a asesinatos y gángsters reales que los espectadores sabrían reconocer. También es una obra que se recrea en las posibilidades del sonido,
Una innovación por entonces aún en vías de explotarse, que aquí Hawks aprovecha de forma magistral. Da la impresión de que los creadores de la película sienten la misma fascinación que los protagonistas por las armas. Tony Camonte se nota que disfruta disparando pistolas y ametralladoras como un niño con un juguete nuevo, y al mismo tiempo se nota cómo Howard Hawks se recrea en sus posibilidades cinematográficas, en lo vistoso que resulta contemplar su capacidad destructiva, y sobre todo en lo impactante que resultaba en la época escuchar todos esos disparos. Si el cine de gángsters no alcanzó su potencial hasta la llegada del sonoro, es en gran parte por lo mucho que ganaban estas películas con sonido. Las voces amenazadoras de sus protagonistas, con acentos que sugerían sus orígenes italoamericanos, el excitante sonido de las pistolas, el crudo realismo que le daba esa innovación a las películas, etc. A eso hay que sumarle la forma como Hawks aún se sirve de ciertos aspectos de puesta en escena más propios de la era muda, como el soberbio traveling que da inicio a la película, en que la cámara se adentra en un restaurante donde conversan 3 jefes de Lampa y durante varios minutos va siguiéndolos hasta que uno de ellos muere. El Hawks de tiempos venideros sería más reticente a estos ejemplos de virtuosismo, pero en los años de resaca de la era muda, muchos directores como él aún seguirían apostando por ese tipo de recursos. Por otro lado, el Tony Camonte, encarnado por Paul Mooney, suponía llegar a un paso más lejos del prototipo de gángsters que James Cagney había encarnado tan magistralmente en El enemigo público. Aquel era un carismático criminal, desalmado, cruel, lujurioso y egocéntrico. Pero Tony Camonte ya entraba en otro terreno. Era igualmente cruel, pero con un punto de inmadurez fascinante, que tiene incluso connotaciones ligeramente cómicas, como aquella escena en que está viendo fascinado como un niño una versión teatral de Sadie Thompson, y cuando debe irse a media función, le pide a uno de sus secuaces que se quede para luego explicarle el final. Estos rasgos de carácter que denotan un cierto desequilibrio se hacen especialmente patentes en la enfermiza relación que tiene con su hermana, a la que protege de otros hombres con tal ferocidad que es inevitable pensar que su relación no tenga algo de ligeramente incestuoso. Cuando en la soberbia escena del tiroteo final la pierde y se viene totalmente abajo, nos resulta totalmente creíble respecto al personaje. El tipo duro, que no teme a nada ni a nadie, pero que tiene una dependencia absoluta a la persona que más adora del mundo. Aun cuando este cambio de comportamiento fue una imposición externa, como veremos a continuación. Las largas y arduas batallas que libraron Hughes y la oficina Hayes respecto a Scarface darían por sí solas para un extenso artículo. No en vano, en el tiempo que pasó desde que se terminó la película y se estrenó, Hawks tuvo tiempo de rodar otra película entera. Aunque la intención de Hughes era que la película fuera lo más cruda y realista posible, ya hubo ciertos cambios que se aceptaron de entrada y que quedaron en la primera versión, como deshacerse de un personaje molesto para los censores, o cambiar a la madre de Tony, quien en el guión original no parecía nada molesta por la forma como su hijo se había convertido en alguien importante, y en la película en cambio sermonea a su hija sobre el tipo de vida que lleva su hermano. También se suprimió una escena en la que se veía a Camonte en un yate de lujo para evitar que el espectador viera lo glamorosa que era la vida de gángsters, y se propuso que cuando Tony sorprenda a Cesca y a Guido juntos, estos ya se hubieran casado previamente. Estos cambios no afectaron a la calidad de la película, pero sí que hubo otros cuya inclusión implicaba un cambio de enfoque respecto a cómo se entendía la película y a sus personajes. El primero de ellos es una escena absolutamente nefasta, porque no viene a cuento de nada realmente, y por lo absurda que resulta en sí mismo dentro de la película, en que una serie de ciudadanos acudan a visitar al dueño de un diario escandalizados por toda la publicidad que están dando al crimen organizado.
La escena deriva en un discurso algo estúpido sobre los peligros del AMPA y la necesidad de que los ciudadanos de a pie pidan al gobierno que tome medidas al respecto. Además, es demasiado descarada y cuando finalmente Hawks la vio, terminó diciéndole a Hughes que no tendría que preocuparse al respecto, ya que se notaba demasiado que había sido añadida a posteriori para contentar a los censores y que el público finalmente se daría cuenta de ello. La alteración más significativa fue, no obstante, el desenlace. La oficina Hayes insistió en que el final de la película, Tony tenía que mostrarse cobarde en su último enfrentamiento con la policía, demostrando que solamente se sentía poderoso cuando tenía un arma en sus manos. En realidad, el desenlace que habían filmado inicialmente mostraba a Camonte saliendo a tiros de la casa en que estaba acorralado por la policía. Mientras este corría disparando, los policías lo acribillaban y finalmente este caía. El último plano de la película mostraría cómo el último gesto de Tony antes de morir era seguir apretando el gatillo de una pistola que ya estaba vacía. Literalmente, habría muerto disparando. La concesión respecto a un Tony que se vuelve cobarde al final cambiaba por completo la concepción del personaje, pero aún así funcionaba gracias a que encajaba con su carácter inmaduro e inestable. Pero ni eso fue suficiente. Will Hayes pareció ser consciente de que aunque obligaran a Hughes y a Hawks a convertir a Tony en un cobarde o a insertar en la película a personajes que condenaban sus actos, este seguía siendo una figura altamente carismática en contraste con las fuerzas de la ley. En un intento por remediar eso, se pidió a Hughes un nuevo final que daba una muerte menos glamorosa a Camonte. En lugar de morir acribillado, se lo detenía y veíamos cómo se lo llevaba a un juicio justo y se lo condenaba a morir ahorcado. La ironía de todo esto es que en la vida real ningún jefe del AMPA fue condenado por sus crímenes, pero como ya se vería en años posteriores, la oficina Hayes insistiría de una forma prácticamente pueril en que Hollywood construyera una visión idealizada del mundo. Este nuevo desenlace se rodó sin la participación de Hawks ni Paul Mooney, que era sustituido por un doble a quien se veía siempre de espaldas. Cuando Hughes le enseñó a la oficina censora la versión más light de la película, con ese nuevo desenlace y numerosas escenas suprimidas, estos volvieron a negarle su aprobación. Furioso, el multimillonario entendió que lo que pretendían era boicotear la película. A los censores le molestaba el enorme éxito del género de gángsters y se habían propuesto tomarla con la producción de Hughes. En realidad, eso fue una suerte para todos, porque este cambio de estrategia organizó algunos pases del film en su versión original para críticos que la alabaron como una joya que merecía estrenarse y posteriormente en algunas zonas del país donde los tentáculos de Hayes no llegaban todavía, terminó estrenándose. Fue un éxito apabullante e imparable, ante el cual nuestros amigos de la oficina Hayes reaccionaron hipócritamente, haciendo creer que esa era la versión que se había aprobado finalmente. Retrospectivamente, Scarface quedó como el exponente por excelencia del cine de gángsters de los años 30. No solo es la obra más violenta y cruda de todas, sino la que más se beneficia de contar con un gran director que supo extraerle todo el potencial posible. Howard Hawks, de hecho, calificaría siempre Scarface como su película favorita, no solo por su contenido, sino por las circunstancias de su rodaje. Era una película que pudo rodar con toda la independencia que se podía pedir en la época, al margen de un gran estudio, y cuya complicada gestación implicó una larga y ardua lucha de él y de Hughes contra aquellos que se oponían al proyecto. La película no solo era el gran exponente del cine de gángsters, sino que simbolizaba el triunfo de sus dos creadores contra la censura. Bienvenidos a un nuevo programa de Ensalada Psicodélica.